Iglesia Bíblica Evangélica de Cristo presenta la palabra de verdad. Bueno, pues qué bien, ¿no? Esta semana empezó la primavera y cuando empieza la primavera, el día 21, ¿no? Si no tengo mal entendido, empezó. Así que empieza la primavera, ¿verdad? Empiezan los días claros, empiezan los días con más luz, los días más luminosos, los días más largos también, ¿verdad? Y esta noche justo ha habido el cambio de hora, que ya nos está comentando antes. Hemos tenido una hora menos de sueño, estamos un poquito más cansados, pero bueno, gozoso de escuchar la palabra del Señor. Y esto es para precisamente aprovechar una hora más de luz en el día, porque los días son más largos en primavera, hay más luz, hay más claridad, las flores salen, ¿verdad? Hay más color en los campos, en los jardines, todo es más bonito, ¿verdad? Es como que todo se ve mejor, ¿verdad? Todo es más nítido, ¿verdad? Es algo... Pero realmente todo es lo mismo. O sea, no ha cambiado nada. Todo sigue siendo lo mismo, el mundo es el mismo, la tierra es la misma, este edificio es el mismo, vestimos la misma ropa, bueno, nos ponemos ropa un poquito más fresca porque hace más calor, pero sigue siendo todo lo mismo. Lo que pasa es que ahora se ve de otra manera y se trata de otra manera un poquito más diferente y se aprovecha de otra manera, ¿verdad? Así que, nada, no voy a predicar de la primavera, pero esto tiene mucho que ver con el texto de hoy, ¿vale? El texto de hoy que he titulado el sermón, de Primera de Juan, nuestro tercer sermón. Primera de Juan capítulo 2, del 7 al 17, el sermón se titula Un antiguo y nuevo mandamiento. Un antiguo y nuevo mandamiento, las dos cosas. Es un mandamiento que es antiguo y es nuevo. Al igual que ahora entra la primavera y sigue siendo todo igual que en invierno, pero con más luz, con más claridad, con más gracia, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, vamos a recordar un poquito, porque recordemos, vamos a entrar en contexto, a recapitular un poco, porque recordemos que esto es una carta que se leía en las iglesias de tirón, como decimos aquí. Se leía seguida y nosotros lo estamos estudiando trocito a trocito. Pero realmente es una carta más o menos breve. Si nos ponemos a leerla directamente, podemos tardar, calculo yo, un cuarto de hora, o menos. Pero bueno, hay unos que leemos más lentitos que otros, somos más torpes. Pero bueno, se tarde 10 minutos, un cuarto de hora. El caso es que nosotros lo estamos viendo en horas y horas y horas para intentar desmenuzar las riquezas y las maravillas de la palabra del Señor. Así que recapitulamos. Vemos que en el capítulo 1, recordemos que Juan nos dice que lo primero que nos dice que lo que va a escribir en esta carta es lo que él ha recibido directamente de Jesús, de Jesús hombre, que él convivió con él lo tocó, él lo escuchó, él lo besó, lo besaría, me imagino, como nos besamos nosotros, ¿verdad? Y que era un hombre, porque ahí es donde, bueno, entra un poquito ese misterio, ¿verdad?, de la doble naturaleza de Jesús. Jesús, cuando estaba en la tierra, era 100% Dios y era 100% hombre. Tenía una doble naturaleza. No era 50% Dios y 50% hombre. No, era 100% Dios y 100% hombre. Eso es un misterio, no lo vamos a entender de este lado de la eternidad. Dios quiera que cuando estemos con Él nos lo explique. Pero de momento es un misterio y tenemos que aceptarlo por fe. Así que, bueno, pues esto nos dice Juan, reconviniendo así a los gnósticos que estaban metidos en las iglesias y que hoy, recordamos que decimos que hoy también están metidos en muchísimas iglesias, desgraciadamente, se llaman de otra manera, pero son los gnósticos de siempre.
Así que Él vivió en carne y luego nos enseña que Dios es luz. Luz. Dios es luz. Dios no es una luz, es una forma de que nosotros, de que Dios tiene para expresarnos a nosotros, que nosotros podamos entender un poquito lo que quiere decir, que es luz y no hay tinieblas en Él. La luz es Dios, es lo bueno, y las tinieblas es lo malo, el diablo, la carne, el pecado. Por lo tanto, el que está en Cristo debe andar en luz, no en tinieblas, porque si Dios es luz, pues el que está en Cristo debe andar en luz. Así que, lo dice, bueno, el versículo 6 dice del capítulo 1, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, no me lo quería, me lo iba a saltar, no me lo quiero saltar. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, que hay algunos que dicen que están en la luz, pero no están en la luz. Pero ellos dicen que están en la luz. ¿Cómo lo vemos eso? Si tenemos comunión los unos con los otros. Que de eso es lo que vamos a hablar hoy. Ya Juan en este capítulo 1 vemos que ya deja una pequeña pincelada. Recordemos que Juan escribía de forma un poquito como si fuera un, como diría yo, una, no recuerdo cómo se llama esto que hace así, una espiral. Él toca un tema, luego va tocando otro, luego va tocando otro, y luego vuelve a tocar el mismo tema anterior, pero desde otro punto de vista, y bueno, y así lo vemos aquí, ¿no? Aquí ya empezó a tocar ese tema. Pero bueno, ¿cómo sabemos si realmente, como decimos, estamos en luz o un hermano está en luz o está en tinieblas? Porque tenemos comunión los unos con los otros. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice el versículo 7 del capítulo 1. En contraste, también nos dice que aunque andemos en luz, todos pecamos. Todos somos pecadores, todos pecamos. Aunque seamos cristianos, pecamos. Pero el pecado ya no es nuestro estilo de vida. ¿Recordáis? Dijimos eso. Nosotros pecamos, pero no es el estilo de vida del cristiano. El estilo de vida del cristiano general es andar en luz, no andar en pecado, ni en tinieblas. Si alguien dice que no tiene pecado, no está en la verdad. Por lo tanto, piensa que está en la luz, pero no está en la luz, está en tinieblas. Pero Juan nos consuela después diciéndonos que cuando pecamos, le confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Juan, como vemos, no le daba miedo pronunciar la palabra pecado. Como muchos dicen hoy, ¿no? Yo no hablo, muchos falsos predicadores, yo no hablo del pecado ni del infierno porque es ofensivo. Un tal Marcos Witt lo dice eso. Falso pastor. Porque si no hablas del pecado, no hablas del evangelio. Si no hablas del infierno, no hablas del evangelio. Como vemos, Juan, si habla del pecado, pronuncia mucho la palabra pecado, porque hay que hacerlo. Y ese es el ejemplo que tenemos nosotros, ¿vale? Ese es el verdadero ejemplo que tenemos nosotros. Y Juan dice eso, que todos pecamos, y el que dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso, porque Dios dice que todos pecamos. Dios quiere que no pequemos, pero dice que todos pecamos. ¿Solución? Hay solución. Capítulo 2 comienza diciendo Juan, haciendo una exhortación para que no se malentiendan sus palabras. Porque después de explicar que todos pecamos, pero que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si se los confesamos, puede malentenderse esas palabras. Por eso dice, hijitos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. No os escribo para que pequéis y tengáis licencia para pecar. Al contrario, os escribo estas cosas para que no pequéis, no dejando lugar al antinomismo. El antinomismo es una herejía brutal, que lo que dice es que como que ya estaba metido en las iglesias en la época bíblica. El antinomismo dice que como ya Cristo murió y pagó por nuestros pecados, ya da igual lo que hagamos, ya podemos pecar todo lo que queramos porque ya Cristo pagó. Entonces podemos llevar la forma de vida que queramos. Entonces Juan nos dice, no, os escribo estas cosas para que no pequéis, no para que tengáis una licencia para pecar, al contrario, para que no pequéis.
porque el antinomianismo es una totalmente falsa doctrina, una herejía. Cristo pagó por nuestros pecados, pero el que está en Cristo no peca, no anda en pecado, anda en luz, porque ha sido cambiada su naturaleza. Y nuestra naturaleza ya es conforme a la naturaleza de Cristo. No, evidentemente perfecta como Él, no somos como Él perfectos todavía, pero seremos semejantes a Él algún día cuando estemos semejantes, no como Él, no exactamente como Él, seremos semejantes a Él, dice la palabra. Pero ahora tenemos una lucha contra el pecado. El cristiano tiene una lucha contra el pecado. No es amigo del pecado. Si tú eres amigo del pecado, tú no eres cristiano. Así que en constante contraste, Juan nos dice que no pequemos, pero que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Y que Jesús no es solo nuestro abogado defensor, ¿recordáis? Él nos defiende, el Paracleto, el Consolador. Él no es solo nuestro abogado, sino que es la propiciación, es el Cordero que fue inmolado, fue el sacrificio en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. Él se entregó a la muerte que nosotros merecíamos, para que nosotros no muramos espiritualmente. Vamos a morir físicamente, pero seremos resucitados en el día postrero, como dice la Biblia. Dice, sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Dice Juan, que en nuestra manera de vivir tiene que destacar que guardamos sus mandamientos. Tiene que ser algo obvio en nuestra manera de vivir. Aunque pequemos, pero en general, si hacemos una visión general de nuestra vida, debe verse una intención de seguir y de cumplir los mandamientos del Señor. El que dice que le conoce pero no vive conforme a sus mandamientos es mentiroso, dice Juan. No es verdaderamente cristiano, porque dice el versículo 6 que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, si uno dice que está en luz pero anda como el mundo, no está en luz, está en el mundo. Y hoy vamos a entrar ya en este texto, comenzando en el versículo 7 hasta el 17 del capítulo 2. Y como digo, he titulado el sermón El Antiguo y el Nuevo Mandamiento. El Antiguo y el Nuevo Mandamiento. El cual tiene como tema central el amor fraternal, el amor entre nosotros, entre los hermanos. El verdadero amor de Cristo, como hemos cantado, que se refleja en nosotros. Y vamos a leer el texto, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Dice así: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Amén. Hasta ahí la lectura. Bueno, vamos a dividir el texto, como casi siempre, en 3 puntos fundamentales. Y nos hablan de este mismo tema, que es el amor de Cristo y el amor de los hermanos, ¿verdad? Pero desde 3 puntos de vista diferentes. El primer punto es el amor desde el punto de vista de la ley de Dios. Y lo he titulado El mandamiento antiguo perfeccionado por y en Cristo. El mandamiento antiguo perfeccionado por y en Cristo. El segundo punto es el amor desde la exhortación a la unidad de la Iglesia, titulado Me dirijo a todos vosotros, unidos. Me dirijo a todos vosotros, unidos. Y el tercer punto, el amor desde la santificación personal, titulado No améis al mundo. Así que esos son los 3 puntos fundamentales que vamos a estar viendo hoy. Y bueno, entramos ya en el primero. En el primer punto, el mandamiento antiguo, perfeccionado por y en Cristo. Perfeccionado por y en Cristo. Dice el versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ese es el versículo 7. Entonces, Juan aquí está diciendo que a la Iglesia y a nosotros, que está hablando del mandamiento de siempre, del que hubo desde el principio, de la ley de Dios de los tiempos antiguos. No está hablando cosas nuevas, no está hablando cosas frescas, como está de moda ahora decir en este momento. Sigue exhortando a la Iglesia primitiva y a nosotros, por consecuencia, a no creer ni escuchar a los gnósticos entonces y ahora los falsos maestros que existen ahora, que vienen con nuevas revelaciones, con cosas nuevas, con cosas, Dios me ha dicho, con todo esto, Dios me ha mostrado en un sueño. No, dice Juan, no, seguid las ideas y la doctrina de toda la vida, la de siempre, la antigua, la que Dios nos habló desde el principio. No escuchéis cosas extrañas, está diciendo Juan. Pero está hablando Juan de un mandamiento, ¿no? ¿De qué mandamiento concretamente habla aquí Juan? Bueno, pues del mandamiento antiguo, como estamos diciendo, al que se refiere aquí Juan, que nos hace referencia a la ley de Dios dada a Moisés, al decálogo, que lo hemos leído antes en la lectura congregacional, en Éxodo capítulo 20, cualquiera que lo vea lo puede leer, en Éxodo capítulo 20, los primeros 17 versículos, están los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Entonces, en la ley, en los 10 mandamientos, los primeros 4, observamos que nos ordenan a amar a Dios sobre todas las cosas. Los primeros 4 mandamientos del decálogo van direccionados a mandarnos a que amemos a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, ¿verdad? Con todo. Y los 6 últimos, amar a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo. Entonces, Jesús los sintetizó, los comprimió, y dando a estos 6 últimos, bueno, los comprimió en 2. Lo que pasa es que nosotros nos vamos a ver en los 6 últimos, en el segundo de los 2 mandamientos. Y cogió los 6 últimos mandamientos y los comprimió, porque estos 6 mandamientos, si os fijáis, tienen una connotación negativa, una connotación pasiva. Negativo no en el sentido de que sean malos, negativo en el sentido de que hablan de no hacer. Es decir, de los 6 mandamientos, el único que es positivo es el primero de los 6. Dice, honrarás, o sea, honrarás a tu padre y a tu madre. Ese es el único positivo de los 6, porque el siguiente es, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás nada de tu prójimo. Todo es, en ese sentido, es negativo. No harás, no harás, no harás, no harás. Entonces, todos estos no, ¿qué hacen en nuestro corazón? Adúltero y pecador. Que nuestro corazón vaya a decir, tú dices que no, pues yo digo que sí. Y mi corazón dice que sí. Así que nuestra naturaleza caída y contraria a Dios
tiende a rebelarse a todo. Debemos de verlo, nosotros tendemos a rebelarnos a todo. Las cosas que se nos prohíben nos atraen, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo, aquí en su infinita sabiduría, comprimió, como decimos, estos 6 versículos en uno, expresándolos además de forma activa. Pasa de forma negativa a forma positiva, de forma pasiva a forma activa, y sin cambiar ni una jota ni una tilde de la ley, sino, es más, mejorándola o dándole más luz a esa ley. Lo vemos en Mateo 22, 39, cuando le llegó un intérprete de la ley a Jesús, le preguntó, pero con maldad, no con la intención de aprender, sino con maldad para intentar que cayera en algún error para poder arrestarlo. Y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso quiere decir que amarás al Señor con todo, con absolutamente todo. No es que esté diciendo punto por punto. Es una forma de decir con todo. Y después sigue diciendo: y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí sintetizó Jesús esos 6 mandamientos o 5 mandamientos negativos más el 6º positivo que hemos dicho. Magistral, ¿verdad? Es Dios. Es perfecto. ¿Por qué? Porque si amamos a nuestro prójimo, amar positivo, activo a nuestro prójimo, no le mataremos, evidentemente. No engañaremos a nuestro cónyuge, no le robaremos, no daremos falso testimonio y no codiciaré nada de mi prójimo, porque le amo. Si le va bien, me voy a alegrar, no voy a codiciar nada de él. Pero luego Juan, después de decirnos en el versículo 7 que no nos trae un mandamiento nuevo, sino que es el antiguo, el de la ley, en el versículo 8 nos dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. Vamos a ver, Juan, a ver si me entero, porque yo, claro, tú eres un teólogo muy experto y yo no llego a ese nivel. Primero me dices que no nos vas a hablar de un mandamiento nuevo, sino del mandamiento de toda la vida. Pero justo después, inmediatamente, me dices que me vas a hablar de un mandamiento nuevo. Explícamelo un poquito, porque no parece como un poquito contradictorio, ¿no? Pensaría cualquiera. El mandamiento nuevo que nos trae Juan es el mismo mandamiento antiguo de la ley, pero ya cumplido en Cristo y con nuestra mira en Él. Nosotros ya en el nuevo pacto ya no miramos el decálogo para salvación. Ya miramos el decálogo por Cristo, por la salvación, por Él, porque Él nos salvó y Él nos amó. Y ahora nosotros procuramos cumplir la ley porque Cristo nos salvó. La palabra nuevo en griego sugiere que lo antiguo ha dado nacimiento a lo nuevo. Lo antiguo no deja de existir, sino que perdura junto con lo nuevo. Es decir, estamos hablando de una renovación, no estamos hablando de un mandamiento nuevo, tiro lo antiguo y pongo el nuevo. No. Estamos hablando de una renovación, de un crecimiento, ¿no? de un arrojar más luz, la luz de Cristo a esos mandamientos. Jesús no anuló el antiguo mandamiento, sino que le dio un significado mayor, con una forma nueva, en el contexto del Nuevo Testamento. Por eso decía yo lo de la primavera. Ahora estamos en primavera. Seguimos viviendo aquí, pero ahora tenemos más luz, cambian la forma de ver, la forma de actuar en ciertas cosas, pero todo sigue siendo lo mismo.
Y como dijo el mismo Jesús en Juan 13:34, dice, un mandamiento nuevo os doy. El mismo Jesús lo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, como yo os he amado. Cristo ya nos lleva a mirarle a Él, a mirar la cruz. Además, en Él se cumple toda la ley. Por tanto, debemos andar como Él anduvo, como dice Juan en el versículo 6. Pero ¿cómo vemos el amor de Cristo? ¿Cómo lo vemos? Porque es imposible entender el amor de Cristo al completo. Pero vemos que Cristo dejó su hogar en el cielo, donde es adorado y honrado como Él merece, allí. Los ángeles están 24 horas adorándole, diciendo santo, santo, santo. Y dejó su trono para venir al mundo en forma de hombre, donde Él sería ridiculizado, sería traicionado, sería golpeado y clavado en una cruz para pagar el castigo por nuestro pecado, recibiendo la ira del Padre que nosotros merecíamos. ¿Es amor eso? Eso es el amor de Cristo. Esa es la mayor expresión de su amor. Él consideró nuestra necesidad de un Salvador por nuestro pecado como más importante que su propia vida y comodidad. Y vino a sufrir todo eso por nosotros. Como vemos en Filipenses 2, estamos viendo la carta con Jesús. Esto ya predicó de esto. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, el amor de Dios, el amor de Cristo no se puede explicar. Es algo sobrenatural. Pero sí me gustaría destacar al menos 6 características del amor de Cristo en su máxima expresión. 6 características. En primer lugar, Cristo nos ama incondicionalmente. Incondicionalmente. Él no es un mercenario. Cristo no nos ama pidiendo algo a cambio. Él nos ama solamente por una razón. Porque nos ama. Esa es la razón por la que nos ama. Como dice Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En segundo lugar, Cristo nos ama a pesar de nosotros. A pesar de nosotros. No porque haya algo en nosotros que merezca su amor, sino a pesar de nosotros. Nosotros solo le podemos ofrecer nuestro pecado. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que lo practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esa es una descripción tuya y mía. Y siendo así, Él nos amó. A pesar de ser así, Él nos amó. Podéis encontrar en Romanos 1, a partir del versículo 28. Y esto es solo una parte de la descripción que hace Pablo del estado natural del hombre. Es solo una parte. Porque si no, podríamos tirar aquí más tiempo. Demasiado. En tercer lugar, Cristo nos ama sacrificialmente. Cristo nos ama sacrificialmente, dando su vida por nosotros, sus enemigos. Nosotros éramos sus enemigos. No es que lo ignoráramos. El incrédulo no es que lo ignore, aunque diga que lo ignora. No es que lo ignore, es su enemigo, porque se hace dioses a su propia semejanza. Se hace sus propios dioses. Todo el mundo tiene un Dios. Los ateos tienen un Dios también, su corazón.
Y ponen su corazón, o ponen su otro Dios, o ponen su religión por encima de Cristo. Así que Él nos ama sacrificialmente, dando su vida por nosotros. Cristo nos ama también de forma fiel. Cristo nos ama de forma fiel, como escribe Jeremías en Lamentaciones capítulo 3. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cristo es fiel, hermanos. Cristo nos ama eternamente, eternamente, eternamente. No depende de nosotros, depende de Él. Cuando Él nos amó para siempre, eternamente, desde la eternidad pasada y por la eternidad futura. Como dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermano, hermana, ¿tú estás glorificado? No, ¿verdad? Yo no. Pues aquí dice que Cristo ya nos glorificó. Lo da por hecho. Lo da por hecho, porque es una promesa de Dios. Cristo nos glorificó. En sexto lugar, Cristo nos ama inquebrantablemente. Cristo nos ama inquebrantablemente. Nada, ni siquiera puede rasgar su amor por nosotros. Nada, porque Él es Dios y Él nos ama. Romanos 8 también, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ni tú mismo, ni tú misma, nada. Si tú eres de Cristo, tú no te vas a poder separar de Él, aunque quieras, que no vas a querer, evidentemente, porque ya Él produce en ti el hacer y el querer por su buena voluntad. Y este amor, hermanos, es el que debemos practicar los unos por los otros. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús en el siguiente versículo. Dicen, esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. En esto, si tuvierais amor los unos por los otros. No en los dones, no en que te sepas todas las doctrinas, todos los catecismos, toda la teología del mundo, todas las confesiones, la historia de la iglesia, que sepas todo eso, ¿no? ¿Verdad? Que toques un instrumento muy bien, que cantes alabanzas maravillosamente, que ganes debates teológicos, no sé, todo eso. Todo eso está bien, todo eso es bueno, ¿eh? No lo estoy criticando ni mucho menos, al contrario. Todo eso es muy bueno y son dones que el Señor da a su iglesia. Pero el Señor dice que no es en todas esas cosas en lo que vemos si somos del Señor. Es en el amor. Es en el amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Ya está, lo demás viene detrás. Lo demás viene detrás. Y como la Biblia se interpreta con la misma Biblia, Pablo nos habla de este amor en 1 Corintios 13, texto bastante mal interpretado, no sé si lo he dicho ya alguna vez, normalmente está muy mal interpretado, el famoso capítulo del amor, 1 Corintios capítulo 13. Vamos a leer unos versículos. Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bueno, digo que este texto es bastante mal interpretado
porque muchos ven este texto como algo muy romántico y bonito, ¿verdad? Qué bonito el amor. Qué bien. Y sí, es bonito, claro, la palabra de Dios es bonita, todo es precioso. Se lee este texto en bodas, ¿verdad? Se envían mensajitos cuando se están cortejando. Bueno. Y es verdad que se puede aplicar, es verdad. Pero la verdadera intención de Pablo al escribirlo es bien distinta. Es bien distinta. Porque tenemos que ver el contexto. Voy a decir algo bastante profundo. Os pido atención ahora, porque si no, a lo mejor os podéis perder. El capítulo 13 de Primera de Corintios, se encuentra entre el capítulo 12 y el capítulo 14. No lo voy a repetir, ¿vale? Me explico. Los capítulos 12 y 14 están hablando en el contexto de la iglesia local, en una iglesia en la que abundaban los dones espirituales, dones sobrenaturales, que aún estaban en la iglesia en la era apostólica, pero faltaba el amor fraternal. Y es en ese ambiente que Pablo escribe este capítulo, en el del amor entre hermanos dentro de la iglesia local. Está hablando de los dones y mete el capítulo 13 entre esos dos capítulos. Nos está describiendo el amor puro que nosotros debemos ejercer intencionalmente. Es el amor que Dios demanda de nosotros. Y aunque de forma perfecta solo lo pudo vivir su Hijo en la tierra como hombre, Jesucristo en este mundo, nosotros somos imitadores de Él. Nosotros debemos seguir sus pasos. Pablo hace referencia aquí a dones milagrosos de su época y no milagrosos, a buenas obras, a talentos, a la valentía de entregar tu propia vida. Pero si no tenemos amor, de nada sirve todo esto. De nada sirve. Por tanto, el verdadero mandamiento, el del amor verdadero, es cumplido en Cristo. Nos dice Juan, es cumplido en Cristo. Por tanto, estando nosotros en Cristo, también es cumplido en nosotros. Volviendo al versículo 8 de nuestro texto. Dice, es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. La luz verdadera que es Cristo ya alumbra. Vemos como en nosotros usa Juan el presente continuo, porque las tinieblas van pasando. El mandamiento se va cumpliendo. En nosotros el proceso de santificación progresiva se va cumpliendo, ¿verdad? Es un proceso, mientras estamos en este mundo. Y en los versículos 9 y 10, Juan nos hace un contraste y dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Volvemos a decir, alguien puede tener muchos dones, puede hacer muy buenas obras, mucha doctrina, muy buena doctrina, muy sana doctrina, pero si no ama al hermano, está todavía en tinieblas. Está todavía en tinieblas. Y dice Juan todavía, gracias al Señor, todavía, porque todavía hay oportunidad. No está diciendo que definitivamente sea así, sino que tiene la posibilidad, la oportunidad todavía de ir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe y ser salvo. Recordemos que el verdadero cristiano se le conoce por el fruto del Espíritu, no por los dones, ni por los talentos, ni por nada que haga. Y que la primera evidencia del fruto del Espíritu, ¿cuál es? El amor. Lo vemos en Gálatas 5. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero el primero, el amor. Y en contraste, Juan dice que el que ama a su hermano permanece en la luz y además no tropieza ni le es tropiezo a nadie. En él no hay tropiezo, dice. En él no hay tropiezo, no hace tropezar a nadie. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos, dice el versículo 11. Y vamos a ver tres características del que aborrece
a su hermano, porque el que aborrece a su hermano no es hermano de verdad, es hermano entre comillas. Se dice ser hermano, pero no lo es. El que aborrece a su hermano, aborrece a Cristo. Directamente no es hermano. El que aborrece a su hermano, aborrece a Cristo. El que aborrece a la iglesia, aborrece a Cristo, porque Cristo es la esposa, la iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y quién no cuida su cuerpo? ¿Quién no cuida a su esposa? Siendo cristiano. Juan nos está diciendo que cualquiera que se diga ser hermano pero aborrece a cualquier otro hermano no es cristiano, no es creyente. Porque si aborrece al hermano está aborreciendo a Dios. Y la palabra aborrecer, que parece que siempre se intenta suavizar todo, pero hay que hablar la verdad, como es. La palabra aborrecer es sinónimo de odiar. No me acuerdo hace muchos años que tuve una discusión con Jesús porque él me decía eso y yo no, que no, hombre, que es distinto, Y yo me voy al diccionario y pone aborrecer, odiar. Yo, no, hombre, pero es que, porque... Y al final le tuve que dar la razón. Estábamos hablando de Esaú y Jacob. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Hermano, no es tan difícil de entender. Si tú odias el aborto, amas a los bebés. Si tú amas a los bebés, odias el aborto. El amor tiene su parte negativa, tiene el odio. Es imposible amar y no odiar. O sea que la palabra odio, en la sociedad en la que vivimos, que todo es relativo, pues es muy dañina, ¿no? No muy dañina, suena muy fuerte. Pero si a ti te gustan los bebés, odias el aborto. Si a ti te gusta lo dulce, pues odias lo amargo. No sé, son ejemplos, ¿no? Pero son las dos caras de la moneda. Son las dos caras de la moneda, simplemente. Entonces, el Señor ama la luz y odia las tinieblas. Odia el pecado. El Señor odia el pecado. Y lo que estamos diciendo, que el que odia a su hermano, odia a Cristo. El que aborrece a su hermano, aborrece a Cristo. La segunda característica que he puesto aquí es que el que aborrece a su hermano en medio de la luz de la iglesia está en tinieblas. Pero además está ciego, porque realmente si está en medio de la iglesia está en luz, pero está ciego. Una persona que no ve, que es invidente, le puedes poner en un sitio súper iluminado, le puedes poner todas las luces que tú quieras, pero va a seguir sin ver. ¿Por qué? Porque es ciego. Es ciego. ¿Qué necesita? Necesita que se le abran los ojos. Y al incrédulo pues le pasa lo mismo. Necesita un milagro. Que el Señor le quite su ceguera. Porque si no, aunque esté en medio de la iglesia, aunque esté haciendo cosas, está en tinieblas, sigue estando en tinieblas. Y estos hermanos que aborrecen a otros hermanos, repito, estos hermanos que aborrecen a otros hermanos, no son hermanos, todavía están ciegos y solo Cristo puede sanar esa ceguera. Y en tercer lugar, al que aborrece a su hermano, no le vale de nada que le demos luz si antes, como decimos, si antes no le he sanado su ceguera. Ellos pueden estar en medio nuestro, viendo nuestras obras, viendo el amor fraternal en la iglesia, viendo a los hijos de Dios poniendo los dones que Él ha dado a su disposición. Ellos pueden estar en medio nuestro cuando nos amamos los unos a los otros, nos ayudamos y apoyamos unos a otros, nos gozamos con quien se goza, lloramos con quien llora. Pero ¿sabes qué pasa? Que ellos no ven nada de esto porque están ciegos. Están ciegos. Realmente están muertos espiritualmente. Y esa ceguera solo la puede sanar Cristo. Esa ceguera se cura por el oír la palabra. Esa ceguera se cura por el oír el Evangelio, que te da la vida. Y cuando ya te da la vida, ya puedes ir a Cristo en arrepentimiento y fe, porque ya ves tu propio pecado, ves tu propio corazón.
te arrepientes, vas a los pies de Cristo y le pides perdón. Esa es la misma ceguera que teníamos todos antes de entrar en Cristo. Y solo pidiéndole al Señor que te la quite, es como puede quitar. Yo no te puedo quitar ceguera, nadie te puede quitar ceguera, solo Cristo. Nuestra ceguera fue sanada en la cruz del Calvario, a precio de la sangre preciosa de Cristo. Nuestra sanidad fue por su dolencia. Él sufrió para que nosotros no suframos. Ahora todos somos hermanos de sangre, de la sangre de Cristo. Todos somos uno y todos somos una gran familia de hermanos donde Cristo es el hermano mayor. Y sobre esta unidad, que es la familia espiritual, continuamos hablando en nuestro segundo encabezado. El primero ha sido el más largo, ¿vale? No, los otros dos no van a ser igual de largos. Y el segundo encabezado se titula Me dirijo a todos vosotros, unidos, a todos. En los versículos 12 al 14, Juan está hablando a toda la iglesia de una forma familiar, exhortándonos a la unión, como una familia espiritual, a que seamos uno. Empieza diciendo hijitos, luego padres, luego jóvenes, todo de una forma muy familiar, muy amorosa, muy cariñosa. El versículo 12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y empieza por los hijitos, porque se está refiriendo aquí con hijitos a todos los creyentes, a todos. Es una forma de Juan, pastor anciano ya, referirse a todos los hermanos. Por eso dice, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Se refiere a todos, en forma pastoral y familiar. No por obras, no porque mereciéramos nada, sino por Cristo, por su obra, por su nombre y por su sangre. Como dice el versículo 1, también nos llama hijitos en el versículo 1, a todos los creyentes, cuando dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, como hemos comentado antes. Pues así se refiere Juan a toda la iglesia como hijitos. Después en el versículo 13, Juan se dirige en primer lugar a los padres. Dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Aquí Juan, hablando de los padres, se está refiriendo a los hermanos más maduros en la fe, a los que ya tienen un conocimiento íntimo y real de Cristo y saben más o menos ya, tienen una cierta madurez espiritual. Después se dirige a los jóvenes. Dice, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Aquí hablando de los que son, digamos, menos maduros, llevan menos tiempo o son menos maduros espiritualmente. Hay gente que lleva mucho tiempo en la fe y es muy madura todavía, desgraciadamente. Pero bueno, eso también lo da el Señor y el Señor sabe, y nosotros, los que somos más inmaduros, tenemos que recibir de los que son más maduros y tenemos que amarnos igual, los unos a los otros. Y les dice a los jóvenes, le dice, porque habéis vencido al maligno. A los menos maduros les dice, habéis vencido al maligno. ¿Por qué? Porque el diablo sigue tentando, sigue molestando, pero le dice, habéis vencido al maligno, porque no por ellos mismos, sino Cristo en la cruz venció al maligno en nuestro lugar. Y se lo está diciendo a los menos maduros, que entendáis que habéis vencido ya al maligno. Seguid la carrera. Habéis vencido por Cristo. Como dice Juan en la carta un poco más adelante, en el capítulo 5, versículo 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Habéis vencido el maligno no te toca. El resto del versículo 13 y el versículo 14, completos, Juan hace uso de una costumbre muy común en los judíos. Cuando querían darle importancia a algo, como hemos dicho antes de la espiral, los judíos, cuando querían darle importancia a algo, lo que hacían era repetir lo mismo.
Se vuelve a dirigir a los hijitos, a los padres y a los jóvenes. Vuelve a repetir. Bueno, lo vemos muchas veces, incluso el Señor Jesús, cuando iba a decir algo, todo lo que decía el Señor era importante, pero cuando quería hacer una frase especial decía: de cierto os digo, o en verdad os digo. Es lo mismo traducido de dos maneras diferentes. En el original es amén, amén, os digo. O sea, decretado. Entonces Juan quiere, como hemos dicho, que seamos uno, que la Iglesia esté unida y que esté unida contra las herejías y falsas doctrinas y falsos maestros que abundaban entonces, como el gnosticismo entonces, que hacía mucho daño, y que abunda ahora. Pero ahora, además, la mayoría se disfrazan de cristianismo. Y se llaman iglesias cristianas, evangélicas. No hablamos ya de la religión. Se llaman iglesias cristianas. Tenemos que andar con mucho ojo. Y también con familiares o con hermanos que son menos maduros a lo mejor y que buscan, ¿no?, ciertas iglesias, ciertas cosas. Intentar llevarles al mandamiento antiguo. Mandamiento antiguo, a lo que es de toda la vida, las sendas antiguas. Cuidémonos y estemos unidos férreamente contra estos peligros, porque la iglesia local somos todos, no son los pastores, no son los diáconos, no son los líderes, la iglesia local somos todos, todos. Y estamos hablando del amor fraternal, el amor entre hermanos, incluidos, por supuesto, los hermanos de otras iglesias locales. También son nuestros hermanos. Pero iglesias hermanas. No podemos tener comunión con alguien que se llama cristiano y no hace lo que él dice. Iglesias hermanas, que sabemos que son de Cristo. También es penoso, ¿no?, iglesias locales que hay por ahí que se dicen cristianas, pero que no quieren tener relación con otras iglesias hermanas, ¿no?, con otras iglesias cristianas. También lo hay, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema. Sobre todo el tema de la iglesia local. Tenemos que estar unidos y somos todos uno. Desgraciadamente, abundan congregaciones que se hacen llamar iglesias cristianas también, pero solo buscan su vanagloria, vender el evangelio por dinero. Y tuercen las escrituras para llevar a cabo sus diabólicos planes. Esos no son hermanos tampoco, evidentemente. Cuidémonos de los mercenarios. Y estos mercenarios no están necesariamente en mega iglesias, como Cash Luna, el Marcos Witt, el otro. Que sí, eso es muy evidente. El problema es que hay muchos de estos tipos que están en iglesias de barrio, están en iglesias pequeñas, se disfrazan de mucha humildad, se disfrazan de santidad, pero están enseñando herejías brutales. Así que tengamos cuidado. Y si conocemos a alguien que está así, en una mal llamada iglesia, no en una iglesia del Señor, dice Santiago capítulo 5, dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea, Dios nos manda a sacar al hermano del error. Pero estos falsos maestros realmente no aman a Dios. Se hacen llamar hermanos, pero no aman a Dios, sino al pecado y al mundo. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora, lo que nos dice Juan. En tercer lugar, nuestro tercer encabezado: no améis al mundo. No améis al mundo. Podemos observar que nuestro texto de hoy, la idea central es la de exhortarnos a amar. Llevamos prácticamente todo el sermón hablando de que debemos amar. Debemos amarnos, debemos amar al Señor, debemos amarnos, amar. Sin embargo, ahora Juan nos dice que no amemos. No améis al mundo. A ver, Juan, explícamelo. Bueno, pues vamos a ver si nos lo explica.
Dice Juan en el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Bueno, como decimos, hay otra aparente contradicción aquí, ¿verdad? Juan primero nos dice que amemos a nuestro prójimo y ahora nos dice que no amemos al mundo. Pero la palabra mundo cambia su significado según el contexto donde está escrita. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 16, muy famoso versículo, maravilloso, la palabra mundo tiene un sentido diferente de nuestro texto de hoy, totalmente diferente. Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, aquí la palabra mundo tiene un sentido de creación de Dios, el mundo como la creación de Dios. Dios amó su propia creación. Dios amó la obra de sus manos. Por eso dice que lo amó hasta el punto de enviar a su Hijo a morir por nosotros. Sin embargo, cuando manda Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, evidentemente no se refiere a que no amemos la naturaleza, a que no amemos los animales, a que no amemos todas estas cosas, ¿no? Que son una bendición. Aquí Juan se está refiriendo al mundo caído en pecado, al sistema de maldad en que se ha convertido el mundo y se está convirtiendo cada vez más a causa del pecado desde la caída de Adán. Eso es lo que no debemos amar, ese sistema. Es el mismo mundo al que se refiere nuestro Señor Jesucristo en la oración intercesora, en Juan capítulo 17, cuando dice en el versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Hermanos, nosotros no somos de este mundo. Ahora, por un tiempo estamos en este mundo. Pero no pertenecemos a este mundo. Estamos de paso. Por eso dice Juan que no lo amemos. Si alguno ama a este mundo, no tiene el amor del Padre, dice Juan. ¿Por qué? Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del sistema de pecado, del mundo, del sistema de pecado, del mundo. El que ama este mundo no tiene la ley de Dios escrita en su corazón. El que ama este mundo ama el pecado y todavía está enemistado con Dios. El que ama este mundo tiene una visión distorsionada de la felicidad también. Totalmente distorsionada por el pecado, porque cree que va a encontrar en el pecado, en este mundo, la felicidad. Pero nosotros los cristianos sabemos que, por la gracia de Dios, evidentemente, que la verdadera felicidad solo se encuentra en Cristo y que en la realidad de que llegará alguien que seremos semejantes a Él, como hemos dicho antes, estaremos con Él y seremos semejantes a Él. Y le adoraremos por la eternidad. Gloria a Dios. Pero hermanos, aunque no amamos al mundo, no amamos el mundo, estemos velando porque estamos en el mundo. Estemos pendientes de no caer y estemos pendientes del hermano que puede haber caído para ayudarle a levantarse, no para pisarle más. No caigamos en la vanagloria, porque como dice el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, hermanos, todo esto es de paso, pero tenemos un alma que es eterna. Y esa alma eterna o va con Cristo o no va con Cristo y va al infierno. Eso sí de fácil. Es sencillo, ¿verdad? Y depende de la fe, depende de creer en Él y seguirle y ser su discípulo. No apartemos nuestra mirada de las cosas eternas, hermanos, las que permanecen. Solo Cristo nos lleva a la verdadera felicidad y al pleno gozo, solo Cristo. Y si hay alguien aquí que no está en Cristo, o alguien está escuchando esto, que no está en Cristo, y tú, amigo, amiga, tú estás amando al mundo. Tú estás amando al mundo. Y quizás no te has dado cuenta, o quizás te has dado cuenta hoy, escuchando este sermón, no lo sé.
Pero Dios existe. Dios existe. Dios es el creador y el soberano rey de todo el universo. Y Él exige de ti y de mí que cumplas su ley perfectamente. Y nadie la puede cumplir. Tú tienes una deuda con Él impagable, impagable por ti, impagable. Pero hubo un hombre que pagó la deuda. Hubo un hombre que, siendo Dios, se hizo hombre y vivió la vida perfecta en obediencia al Padre que Dios demanda. Él sí la pudo vivir, siendo hombre. Nosotros no lo podemos cumplir, pero Él sí cumplió toda la ley. Nosotros no podemos, no hay justo ni un uno, dice la Escritura. Y por eso vino Cristo, el único justo que vivió sin pecado. El único justo que vivió sin pecado. Y no solo eso, sino que se entregó a muerte, siendo justo, perfecto, se entregó a muerte para pagar la deuda de los injustos, de nosotros. Y solo por la fe te puedes aferrar a eso, solo por la fe. Solo por la fe. Has de nacer de nuevo, le dijo Jesús a Juan, en Juan 3. En Juan 3 a Nicodemo. Gracias. Has de nacer de nuevo. Luego, después de morir, el Padre lo resucitó al Señor Jesucristo, como sabemos, confirmando así que quedó saldada totalmente la deuda. Él pagó por su pueblo. Él murió para darnos vida. Y todo aquel que cree, dice la Escritura, será salvo. Todo aquel que cree será salvo y será perdonado para siempre. Ven a Cristo. Si no estás en Cristo, ven a Cristo. Arrepiéntete, confiésale tus pecados, pídele perdón. Pídele perdón por ellos y Él te perdonará. Ven a Cristo. Sé sincero contigo mismo. Señor, gracias.